En la sexta meditación de la novena de Navidad que Luisa Picarreta escribe en su primer volumen titulado Cómo la humanidad de Jesús contenía a la divinidad, ahí Jesús le dice: Yo soy la luz eterna, el sol es una sombra de mi luz, pero mira dónde me ha conducido mi amor. ¿Ves en qué oscura prisión estoy? No hay ni un rayo de luz, siempre es noche para mí, y noches sin estrellas, sin reposo, siempre despierto. ¡Qué pena! La estrechez de la prisión, sin poder mínimamente mover, las tinieblas tupidas. ¡Qué pena! Oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz a una profundidad de tupidas tinieblas y de tales estrecheces, hasta faltarme la libertad del respiro, y todo esto por amor a las criaturas. Muy bien, vamos a comenzar esta conferencia más o menos en el punto en el que nos habíamos quedado en la primera. Nos habíamos quedado más o menos en el pecado de Adán, el que rechaza la luz de Dios para querer vivir por sí solo, por sí mismo. Es un acto grandísimo de soberbia por el cual el que tenía el hombre, Adán, tenía en sí mismo el sol del querer divino, lo rechaza porque quiere ser él un sol, pero pues sin Dios no se puede ser sol y no se puede tener la luz. Rechazando, por lo tanto, a la luz de Dios, pues se queda en las tinieblas, que son las tinieblas del pecado, las tinieblas del error, de la ignorancia, de la muerte. Adán, por lo tanto, escoge libremente, porque siempre tenemos que salvaguardar la libertad del hombre, libremente se opone a la voluntad de Dios y libremente escoge las tinieblas. Por lo tanto, todo lo que en él era luz, que era toda su vida y todo su ser, prácticamente, por la creación de Dios, pues se convierte en tinieblas. Y en vez de ser bello, porque era bello en su alma, aún en su cuerpo, se convierte en fealdad. La ruptura, pues, de esa voluntad humana con la divina, en realidad provocó todo el mal en el ser humano, en el hombre. Y provocando todo ese mal en el hombre, ahora el hombre vive en esa ruptura con Dios y su obra, con la creación. Un poco vamos a ver cómo el hombre no es dejado por Dios así. A ver qué hace el hombre después de que rompió, digamos, con Dios, convirtiéndose en tinieblas. Dios, lo mismo, no lo dejó solo, como decíamos al inicio. Dios siempre con su gracia está conduciendo al hombre y llamándolo siempre hacia la vida de la luz. Por eso, como se dice en el inicio de la carta a los Hebreos, Dios habló desde los tiempos antiguos, de muchas maneras, diversas veces, muchas veces. Y hablando más o menos, comienza a revelar lo que son los misterios de su voluntad. Comienza a hablar de lo que es su ser, de Dios. Hasta que llega el culmen de esa revelación en Cristo, la encarnación del Verbo, por lo tanto, inaugura los tiempos nuevos, llevando hacia coronamiento todo lo que en el Antiguo Testamento Dios había ya revelado. Y será ciertamente cuando manifieste la santidad del querer divino, cuando, digamos, llegará y llega a una profundización mucho más grande, inmensa, de lo que es precisamente su divino querer. En Luisa, en la manifestación de la divina voluntad a Luisa, de la santidad del divino querer. Por eso, ahora vamos a hablar de Jesús, el que, viniendo a este mundo, encarnándose, se convierte en luz verdadera que ilumina a todo hombre. Dice así al inicio del Evangelio de San Juan. En ese inicio, en ese prólogo de San Juan, hay tres, como decía también al inicio, hay tres frases que son muy importantes para el tema que estamos tratando. En el principio era el Verbo, en el versículo 1.
En el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9, él era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ven, aún San Juan, como ya había dicho en su carta, Dios es luz como centro del mensaje evangélico, ahora pone al Verbo eterno como aquel que trae la luz y que ilumina las tinieblas del mundo, las tinieblas del pecado en el cual estaba sumido el mundo. El Verbo eterno, por lo tanto, es luz, no luz normal, sino verdadera luz, dice San Juan, es luz verdadera, porque es Dios, la fuente de la luz. Como sabemos bien, el Verbo eterno es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo eterno del Padre. Por eso nosotros decimos en el credo, cuando nos referimos al Hijo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lo repetimos todos los domingos durante la misa. Luz de luz, el Hijo engendrado eternamente por el Padre, es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El Verbo, por lo tanto, procede del Padre a modo de generación eterna, aunque eso quizás son palabras un poco que se entienden poco, pero se dice así. Por eso no existe el Hijo sin el Padre, ni el Padre sin el Hijo, y el Espíritu Santo sin el Padre y sin el Hijo no puede existir. Los tres son un solo ser eterno, Dios. Para entender un poco esto, vamos a leer cómo Luisa explica de nuevo cómo ella ve la Santísima Trinidad. El sol es fuego, pero a la vez es luz y es calor. Por lo tanto, la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo, pero uno es el sol. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, porque como ustedes entienden muy bien, cuando uno enciende una fogata o algo de fuego, inmediatamente da luz y da calor. No puede haber un fuego sin dar calor, ni un fuego sin dar un poco de luz. Son características esenciales del fuego. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellas no se pueden realmente separar. Así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, de manera que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor, así tampoco se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, recíprocamente, tienen los tres el mismo principio eterno. Dios, son Dios, es Dios. Así vemos como el Hijo, que es la segunda persona de esa Trinidad sacrosanta que se encarna, es luz infinita, interminable, eterna, que encarnándose ilumina todos los tiempos, toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, podríamos decir que es luz que crea luz, que ilumina. Con esta palabra más bien la entendemos. Él, por Él, todo fue hecho. Dice también de nuevo San Juan. Luz que crea luz. El Verbo se hizo carne, dice San Juan en el versículo 14, del primer capítulo de su Evangelio. El Verbo, luz verdadera, se hizo carne. Él que no tiene, en realidad, como Dios, no tiene un cuerpo. Dios no tiene un cuerpo material. Él, que es solo, podríamos decir, luz espiritual, asume el Verbo una naturaleza humana, se encarna, se hace hombre. En el acto de la encarnación, en el momento en que el Verbo eterno se encarna, y así, siendo Jesucristo, Él, en cuanto Verbo eterno, no pierde nada de su divinidad. Sigue siendo, es y será verdadero Dios. Como decimos en el credo, verdadero Dios. En Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina, como sabemos bien, dos componentes, verdadero Dios y verdadero hombre de Jesús, están unidas de una manera, se dice así en el término técnico, de una manera hipostática, de una manera personal.
Es una unión tan profunda que se puede decir y se debe decir así, de una manera personal. En Jesucristo no existe solo la parte humana o solo la parte divina, no, son los dos juntos. No se pueden separar. Lo separamos nosotros un poco mentalmente, pero no se pueden separar en sí. Jesús es hombre y Dios, Dios y hombre. Así, la divinidad eterna, inmensa, ilimitada, se encierra en un pequeñísimo cuerpo. Vean, qué grandísimo misterio, qué grandísimo, podríamos decir, milagro. La luz eterna y refulgente, obligada a vivir, aunque sea por un pequeño espacio de tiempo, o sea, un periodo de tiempo de 33 años, obligada a vivir en las estrecheces de un cuerpo humano, en las limitaciones de un cuerpo humano, las limitaciones aún humanas en cuanto al ser humano como criatura de Dios. El Verbo eterno, pues, que desciende del cielo, y podríamos decir a tanta bajeza, sujetándose a las miserias y debilidades de la vida humana, todo un Dios que tomando una naturaleza humana completa, llega hasta a sufrir en su humanidad. En la sexta meditación de la novena de Navidad que Luisa escribe en su primer volumen, ahí Jesús le dice: yo soy la luz eterna. El sol es una sombra de mi luz. Pero mira dónde me ha conducido mi amor. Ve en qué oscura prisión estoy. No hay ni un rayo de luz. Siempre es noche para mí, y noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto. ¡Qué pena! La estrechez de la prisión, sin poderme mínimamente mover. Las tinieblas tupidas. ¡Qué pena! Oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de tupidas tinieblas, y de tales estrecheces hasta faltarme la libertad del respiro. Y todo esto por amor a las criaturas. ¿Cómo podríamos entender, pues, en Jesús qué lugar ocupaba la divinidad? Nosotros podríamos pensar cómo la divinidad que se encarna entra en una casa, llenándola con su luz inmensa. Una casa que, entrando la luz eterna, en este caso, en el cuerpo de Jesús, entra, la ilumina tanto que la luz sale para afuera, se desborda. Porque un cuerpo humano, en realidad, este es el grande milagro, para contener toda una divinidad que es ilimitada, pues claro que la divinidad que se encarna, pues al final, aún del cuerpo sale una luz refulgente. Pero he aquí otro milagro, que Dios no quiso que esa luz saliera, se desbordara visiblemente hacia afuera. Enceguecería a todas las criaturas, enceguecería a todos los que estaban allí en aquellos tiempos viendo a Jesús físicamente. Y entonces la humanidad de Jesús, aún visiblemente, poco dejó ver de esa divinidad. Pocos rayos de luz salieron de esa divinidad que contenía. Podríamos usar otra imagen, otro símbolo, otro modo de explicar cómo la humanidad de Jesús contenía a la divinidad, como un vestido. La humanidad se podía tocar, ver, palpar, la podían ver los que estaban en aquellos tiempos, pero su divinidad no, porque siendo totalmente espiritual, no se podía percibir, y no la podían percibir ni con los ojos materiales, ni con los oídos, ni con los sentidos. Algo podían percibir, pero más bien a nivel espiritual. Ven, este grande misterio de la encarnación, aún San Pablo lo explica con pocas palabras en esa carta que le escribió a los filipenses. Se despojó de sí mismo, de su divinidad, tomando la forma de siervo,
haciéndose semejante al hombre. Despojarse de sí mismo no significa ni olvidarse, ni dejar la divinidad, quién sabe en dónde, en el cielo o quién sabe dónde. No, simplemente no hacer que esa divinidad se desbordara visiblemente, porque los seres humanos no somos capaces de ver la divinidad y seguir en vida, como dice ya desde el Antiguo Testamento. Moriríamos al ver la divinidad, moriríamos de felicidad, de gozo. Por eso Dios se manifestó como uno de nosotros, como un hombre cualquiera. La divinidad en su luz se quedaba como encerrada en la humanidad de Jesús, como precisamente atrás de un vestido, del cual, como por pequeñas fisuras, traslucía su divinidad. Jesús algo mostró de su divinidad. Pensemos, por ejemplo, aunque después lo vamos a analizar un poquito más detalladamente, pensemos, por ejemplo, en la transfiguración. Algo mostró de esa luz de su divinidad. Muy limitadamente, pues, Jesús mostró al exterior algo de su divinidad, de la luz de su divinidad. Tan es así que, en realidad, poquísimas personas se dieron cuenta de esa luz. Jesús, en la transfiguración, escogió solo 3 apóstoles, ni siquiera todos los 12 apóstoles, 3, para mostrarles su divinidad. Y todo el resto de las muchedumbres que Jesús encontraba, pues no, muy pocos reconocieron la divinidad de Jesús. Solo se puede decir quienes tenían el germen de la fe. Ellos podían y reconocieron la divinidad de Jesús. Los pocos que lo siguieron, los pocos que entendieron un poco quién era Jesús. Ven, cuando Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? A ver, díganme. Y los apóstoles responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. No habían reconocido esa divinidad de Jesús. San Pedro sí, que ya tenía el germen de la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dios es espíritu. Por lo tanto, esa luz no la dejó ver de una manera material, pues es una luz espiritual. No la podemos ver con los ojos materiales, a menos que Dios no la muestre, Jesús no la muestre de esa manera, como a los apóstoles en la transfiguración. A veces hay que estar atentos, porque en la vida espiritual o en la vida cristiana, quisiéramos ver algunas manifestaciones de Dios, visiblemente, materialmente. Quisiéramos ver un poco más de Dios, pero con estos ojos. Y no se puede ser así, no puede ser así. Todo es espiritual. Ven, aún Jesús al final de su vida decía, beatos aquellos que no habiendo visto creerán. No se necesita ver materialmente la luz de Dios para poder creer, para poder ser cristianos y más adelante para poder ser santos. Hay que estar muy atentos, porque si nos apegamos a querer ver estas cosas materialmente, pues no nos llevemos el regaño que se llevó el apóstol Felipe. Muéstranos al Padre, déjanos ver un poco de la divinidad. Y Jesús casi respondiéndole de una manera casi irónica a Felipe: desde hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Jesús casi lo regaña. Felipe, pero si tanto tiempo estoy aquí. No habían visto con los ojos materiales, como quizá el apóstol Felipe quería ver, la divinidad de Jesús. No, es una cosa espiritual y la tenemos que ver con los ojos de la fe, con los ojos del alma. Hay que estar atentos con estas cosas, no queramos andar buscando a diestra y a siniestra todo lo que son manifestaciones de Dios, porque eso nos llena. Pues entonces quiere decir que estamos todavía a un nivel muy material y no hemos subido un poquito en la vida espiritual. Ven, un detalle también en las manifestaciones de Dios a los hombres, cuando Dios ha dejado
ver un poco de sí mismo, han sido siempre manifestaciones gratuitas de parte de Dios. Malo cuando uno las busca. Ven aún en la transfiguración. Es Jesús que escogió esos 3 apóstoles. Ustedes 3 vengan, síganme. Los llevó a la cima del monte Tabor. Y allá se manifestó a ellos. Dejó ver su luz. No eran ellos que andaban buscando ver la luz de la divinidad de Jesús. No se las hubiera mostrado. ¿Cómo le pasó al apóstol Felipe? ¿Qué más quieres ver? Ya estoy aquí. Pues no está bien andar buscando manifestaciones extraordinarias que vengan del cielo. Puede ser que nos equivoquemos y acabemos en el camino contrario. Jesús vivió externamente como un hombre normal. No hubo nada de espectacular en su vida. Es más, ven, en los primeros 30 años de vida de Jesús se les llama su vida oculta. Nada hubo de extraordinario. Realmente fue escondida para todos esa vida de Jesús, 30 años ahí en Nazaret. Si no fue solo al inicio que lo querían matar, después vivió 30 años en su casa, haciendo lo que tenía que hacer. Precisamente sus deberes ahí, su trabajo, siendo carpintero. Externamente eso hacía, ayudando a su madre, a la Santísima Virgen, pues en las cosas normales de la vida. No hubo nada de extraordinario, ni de estrambótico, como se dice. Ven, por ejemplo, aún existen, ustedes saben, los evangelios apócrifos, que son evangelios que la Iglesia nunca ha reconocido como divinamente inspirados. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, estas manifestaciones cuentan de Jesús durante su vida oculta, que hacía pajaritos de madera y los tocaba y ya volaban. No, por eso son los evangelios apócrifos, porque pues tienen estas cosas quizá que no pueden ser tan verdaderas. Sí es un modo quizá de decir que Jesús era Dios aún en su vida oculta, pero pues poco tienen en realidad de verdad en este sentido. Cierto, algo mostró Jesús de su divinidad durante su vida pública, los milagros, el poder que tenía sobre la naturaleza, sobre todo. Eso fue lo que mostró. Pero más que mostrarlo por mostrarlo, lo mostró como medio para llegar a la fe. Y cada vez que Jesús hacía un milagro, por lo general preguntaba, ¿tienes fe? ¿Crees? Y ahí hacía el milagro. La finalidad de los milagros era la fe, y es la fe. No los milagros en sí, para poder decir, ¡oh, cuánto es grande Dios! No, es la fe, llegar a la fe. Y la fe significa ya comenzar la vida de Dios en nosotros. Leamos un poquito lo que le dice Jesús a Luisa, esta vez en el volumen 12, 15 de abril 1919. Mi nacimiento fue sin estrépito, es más, inadvertido. Ven, recordarán cómo también lo narra el Evangelio. En Belén, en una gruta. ¿Quién se dio cuenta del nacimiento del Hijo de Dios? Hoy, el nacimiento de algún rey, de algún príncipe, de un presidente, de lo que sea, ¡oh!, lo máximo. Que nació el hijo de alguna artista de cine de Hollywood, en todos los periódicos del mundo. El nacimiento de Jesús no fue así. Nadie se dio cuenta, inadvertido. Y era Dios. Mi infancia fue sin esplendor de cosas grandes ante los hombres. Mi vida de Nazaret fue tan oculta que viví como ignorado por todos. Me adaptaba a hacer las cosas más pequeñas y comunes a la vida humana. En mi vida pública hubo algo de grande. Sin embargo, ¿quién conoció mi divinidad? Nadie. Ni siquiera todos los apóstoles. Pasaba en medio de las multitudes como un hombre como los demás. Tanto que cualquiera podía acercárseme, hablarme, y si querían, hasta despreciarme. El centro de la luz de la divinidad en Jesús, que llenaba a la humanidad de Jesús, pues es su voluntad, como ya decía
en la otra conferencia, por eso son como los fundamentos. Dios es su voluntad. Y esta vez la divinidad encarnada, pues el centro es la voluntad divina, que inundaba con su luz, con sus rayos, toda la naturaleza humana de Jesús, llenando así y dándole el valor divino a todo su obrar, a todo el obrar de Jesús, cada acción, cada paso, cada palabra, cada cosa que hizo, le daba ese valor eterno por la divinidad, por la voluntad divina. Por eso todo en él resplandecía de la luz de su voluntad. Y esa luz, si la manifestó, la dejó ver muy limitadamente, como a cuentagotas, durante su vida terrena. Y por eso ahora, como ven, se ha dignado manifestar un poco más como complemento, como más bien profundización, un poquito más todos los tesoros de esa voluntad divina que reinaba en la humanidad de Jesús. Cómo obraba esa divinidad en Jesús. Y lo tenemos a través de los escritos de Luisa Picarreta. Ahí encontramos todo, más o menos, lo que la divinidad obraba en la humanidad de Jesús, por todos nosotros. Y sobre todo, cómo nosotros también, por parte nuestra, podemos vivir en esa voluntad divina. Leamos del volumen 18, 1 de octubre de 1925, un poco sobre esto, lo que dice Jesús: hija mía, la voluntad divina está en mí como el sol en su esfera, y a pesar de que los rayos invaden la tierra, Él no se separa de lo alto, de su centro. Está siempre en su lugar y en su esfera, en su majestuoso trono. Y mientras su luz recorre todo, dominándolo todo, todos le sirven de escabel, y todos esperan su benéfica luz. Así se encontraba en mí la voluntad divina, como centro de la esfera de mi humanidad, y de esta partía la luz a todos y por doquier. Ven, la humanidad de Jesús la podríamos pensar como aquella esfera del sol. Si nosotros volteamos a ver al sol, veremos, como decía antes, el círculo, la circunferencia. Dentro, sí, se contiene toda la luz del sol, pero es tanta la luz del sol que se expande por todos lados, en todas las direcciones. Así podríamos pensar la divinidad en Jesús, la humanidad como ese círculo, esa circunferencia. Pero es tanta la divinidad en Jesús, dentro de esa humanidad, tanta luz que se desborda a todo hombre que viene a este mundo, con esos rayos de su luz. Tiene una iluminación de todo el mundo y de toda la historia. Por eso se dice desde el primer hombre hasta el último, desde Adán hasta el final. Esa divinidad en Jesús iluminaba todo y todos. Vamos un poco a leer ahora un capítulo, esta vez entero, de todo esto que se refiere precisamente a la divinidad de la humanidad de Jesús, del volumen 17, 8 de marzo, 1925. Hija mía, ¿quieres tú recorrer todos los actos de mi voluntad, salidos de ella, para bien de todas las criaturas? Ven conmigo en mi humanidad. Yo quiero que tú lo hagas. Como ven, siempre la puerta para poder entrar es siempre la humanidad de Jesús. Siempre en la humanidad de Jesús encontramos como la puerta para poder entrar en la divinidad, en Dios. Sin la humanidad de Jesús no podríamos entrar en Dios. Y Dios mismo no podría haber entrado en la historia sin la humanidad de Jesús. ¿Ven cómo es el punto, en el cual se toca la eternidad y el tiempo? En el cual se toca Dios y el hombre. Por lo tanto, la humanidad de Jesús es como el medio por el cual Dios viene hacia nosotros y nosotros vamos hacia Dios. Podríamos entenderlo así. Has de saber que mi humanidad recorrió todos los caminos del querer eterno, y en todos los actos que encontraba, hechos para bien de todos mis hermanos, hacía el mío para corresponder a la divina voluntad, por tantos actos suyos hechos para bien de todas las generaciones humanas. Por eso los actos de Jesús, de su humanidad,
podían alcanzar a todas las generaciones humanas, porque estaba en él la voluntad divina, su voluntad divina, que podríamos decirlo así, en cuanto a actos solo humanos, pues no podrían alcanzar a todos, no tienen la fuerza de poder alcanzar a todas las criaturas y a todos los actos de todas las criaturas. Se necesitaba la divinidad, que precisamente como sol puede iluminar a todos y a cada uno. Era el acto más legítimo que me convenía hacer primero para honor de mi Padre Celestial. Y mientras esto hacía, dejaba el depósito de estos actos míos en la misma voluntad divina, para que estuvieran siempre en acto de dar a mi Padre Divino ese legítimo honor que las criaturas no le dan. Y violentar así a la voluntad eterna, hacer la paz con la voluntad humana. Ven, por eso aún se dice, y es así, como Jesús pudo dar al Padre la gloria, el honor, por todas las criaturas, por todo lo que las criaturas no le han dado en toda su historia, en toda la historia de la humanidad. Todo lo pudo concentrar Jesús en sí mismo y poderlo dar al Padre como gloria, honor, porque en Él estaba esa voluntad eterna. Y así se llega a la paz entre la voluntad divina y la voluntad humana, que se había roto desde el pecado original, en el pecado original continuo. La voluntad también en la criatura es el depósito de todos sus pensamientos, del bien y del mal que hace. Ella es la depositaria de todo. Nada se le escapa que no deposite en ella. Este es un punto muy importante. Cada uno de nosotros tiene una voluntad, que es precisamente su propia voluntad humana, porque somos hombres. En esa voluntad y de esa voluntad todo surge, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros queremos, todo surge de la voluntad. Por eso, en la voluntad podríamos encontrar todos nosotros, todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, como en un depósito inmenso. Es un poco en la voluntad. También está como sucede en la memoria respecto a la inteligencia. Nosotros pensamos muchas cosas, pero también nos acordamos. ¿Y dónde están todos esos recuerdos? En la memoria. En la voluntad sucede lo mismo. Nosotros queremos todo y actuamos todo lo que surge de nuestra voluntad, nuestro querer todo lo que queremos en el fondo, todo lo que hacemos, surge de la voluntad, pero tiene también como un depósito en el que están contenidos todos nuestros actos, todas nuestras acciones, todo lo que hemos hecho en nuestra vida y todo lo que haremos quedará como depositado en esa voluntad continua. Ahora bien, mi persona tenía dos voluntades, la humana y la divina, y todo lo que yo hacía lo depositaba en la divina para poder no solo encontrar todos los actos hechos por la suprema voluntad y corresponderla, sino para poder hacer otros nuevos actos de voluntad divina, para poder formar en ella, con todo el obrar de mi voluntad, una nueva creación, dejándola en depósito en ella, a fin de que mantuviera esos actos íntegros, siempre nuevos y bellos, sin crecer ni decrecer, pues no están sujetos a sufrir ni la más mínima disminución. El depósito, como decíamos, de la voluntad en Jesús, de todo lo que Él hizo en su vida, durante su vida, pues es la voluntad divina. Ahí depositaba todo, por eso puede alcanzar a todos, por la voluntad divina, que fungía también como depósito de todos esos actos. Si en nosotros la voluntad es capaz de ser depósito de nuestros actos, de irlos guardando, porque ¿quién niega lo que cada quien va queriendo? Si alguien quiere un bien, ahí queda. O sea, aunque pase el tiempo, ¿quién va a borrar que tú quisiste ese bien? O si quisiste un mal, ¿cómo lo vas a borrar? Ahí está. Bueno, claro, sabemos que está la confesión, que es el medio que Dios ha dejado por
la potencia de Jesús, de su sangre, de su voluntad divina, de borrar los actos malos, los pecados que han quedado depositados en nuestra voluntad, porque nosotros no podemos. ¿Por qué? Pues porque nuestra voluntad es el depósito de todos nuestros actos. Entonces no tenemos la potencia de borrar nuestros actos malos. Entonces, eso ya corresponde a la potencia divina, que en su infinita misericordia nos ha dejado ese medio para borrar nuestros actos malos, pues. Entonces, si nuestra voluntad humana tiene esa potencia, ese poder o esa capacidad de ir guardando nuestros actos, mucho más la voluntad divina, que no pierde ningún acto de los que hace, los mantiene íntegros y perfectos y bellos y por toda la eternidad. Entonces, cada acto, hablando de esta manera, que Dios hace hacia los hombres, por ejemplo, el darnos todas las cosas de la creación, es un acto continuo de Dios. El darnos la respiración, está ahí, es la voluntad de Dios que quiere darnos el aire y la respiración y mantenernos en vida. Entonces, eso queda ahí depositado en la voluntad divina. Entonces, es lo que iba siguiendo Jesús, porque nosotros al respirar no le damos honor y gloria a Dios y agradecimiento y lo que Él quiere que le demos en ese acto que estamos recibiendo de su voluntad. Entonces, por eso dice Jesús que Él iba siguiendo, dice al principio, has de saber que mi humanidad recorrió todos los caminos del querer eterno y en todos los actos que encontraba hechos para bien de todos mis hermanos, yo hacía el mío para corresponder a la divina voluntad por tantos actos suyos hechos para bien de todas las generaciones humanas. Jesús sabía cuáles actos hacía la voluntad divina hacia todos nosotros. Nosotros pues los tenemos que ir conociendo, pero Jesús lo sabía porque pues, Él era tenía la misma voluntad divina, era la misma voluntad divina, pues sabía, lo tenía ahí presente. Y era natural en Él ir siguiendo estos actos, estos caminos, ya como hombre con su voluntad humana, para hacer estos actos humanos a nombre de todos nosotros y divinizarlos, llenarlos de amor divino, de agradecimiento divino, a nombre de cada uno de nosotros, supliéndonos lo que no hemos hecho y dárselos al Padre y quedar, ahora sí, también depositados en esa voluntad divina. De tal manera que se comprende mejor cómo Jesús pues daba todo honor y toda gloria al Padre, dio todo honor y la da continuamente, lo da. No es que lo dio en el pasado, sino que lo sigue dando ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque todo quedó depositado en la voluntad divina. Entonces Jesús eternamente está dando honor y gloria al Padre a nombre de todas las generaciones humanas. Por eso aquella oración de la Santa Misa también, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces somos nosotros quienes tenemos que ir descubriendo eso que hizo Jesús para unirnos a Él y vivir en Él lo mismo. Pues como ven, esto de la voluntad humana y la voluntad divina de Jesús, pues es el fundamento, en realidad, de todo lo que Dios ha querido para nosotros y quiere de nosotros. Siendo la puerta de entrada, pues tenemos nosotros que dar vida a esa vida de Jesús en nosotros. Solo así podremos realmente conectarnos a esa voluntad de Dios, a la voluntad divina. Ahora, tenemos que tener bien presentes como fundamento, por una parte, lo que es la Trinidad, lo que es el divino querer en la Trinidad, y cómo el Verbo eterno se encarna, teniendo la voluntad divina, poseyendo, siendo la voluntad divina que se encarna, y cómo la humanidad de Jesús ha hecho todos sus actos en esa voluntad divina y quedan como eternamente y para siempre, digamos, con toda su efectividad. En la siguiente conferencia seguiremos hablando de la vida de Jesús, esta vez
será como vamos a recorrer más o menos todos los actos de la vida de Jesús y cómo todos esos actos resplandecen de la luz de su divinidad.